Muy buenos días. Siempre es un placer estar acá compartiendo. Acudí al llamado de Kevin y de Carlos con mucho gusto. ¿Se escucha bien a través del micrófono? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y gracias. También es un placer estar acá en Dependencia o tan cerca del Rancho Los Pinos que siempre nos ha cobijado muy bien y tener esta conversación entre amigos, así con mucha confianza. El tema que preparé hoy, después de una conversación con Carlos, viendo cuáles son los problemas más grandes que tiene el valle y cuáles son el problema que va a seguir continuando, ¿no? Porque es la naturaleza. El título es Bases para comprender los problemas de salinidad en las aguas de riego. Como una estrategia, o es mi visión de cómo entender un problema, hay que conocerlo, de qué estamos hablando. Todos conocemos, sabemos más o menos los grados de salinidad, o sabemos que hay un problema de salinidad en Baja California. Entonces la palabra conocer es lo primero, después comprender, y esto va a servir para poder reforzar algunas lagunas de conocimiento, ¿no? de qué es la salinidad. Todos sabemos, todos la conocemos, pero siempre hay algo más que entender. Y quise detenerme aquí en esta palabra porque el tema de salinidad da para mucho, da para un curso completo de semanas, si quieren. Porque después viene la práctica, cómo practicamos con las soluciones y al final cómo dominamos el problema. Entonces, conocer, comprender, practicar, dominar, son los 4 pasos que yo sigo metodológicos. Y me quiero detener en el comprender, porque es el minuto de parar, de tener este tiempo precioso que es conversar entre amigos, y después, bueno, la práctica cada uno la hará en su rancho, ¿no? Y después el que se siente ya muy bien y que ya tenga el éxito, ya dominó ese problema. Adelante, Pablo. Acá en esta primera diapositiva y en este viaje que los invito, vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Y yo creo que si comprendemos esta primera lámina, ya tenemos el 40% de la plática adentro, ganada, por decir algún número. ¿Y cómo afectan las sales? Mediante 3 vías. Primero que nada, cuando hay una concentración de sales más alta, el agua está menos disponible para las plantas. Eso es una realidad. Entonces muchas veces encontramos con que tenemos la cantidad, pero las plantas no la están absorbiendo. No la están absorbiendo porque esa agua está, entre comillas, ocupada por las sales. El segundo punto, cómo afectan las sales, es el daño principalmente que hace el sodio sobre el suelo, sobre las arcillas, destruyéndolas y afectando la velocidad de infiltración, la entrada del agua. El agua no entra bien al suelo y se desparrama. Segundo efecto. Tercer efecto, que hay sales que son tóxicas, dice toxicidad específica. Hay una toxicidad por cloro a veces, hay toxicidad por sodio. En algunos casos, ya aquí no pasa, pero en otros lugares, por ejemplo en mi país, en el norte de Chile, una zona que se llama Arica, hay toxicidad por boro. Por suerte esa no la tenemos. Y así, pueden haber otras específicas que pueden ser toxicidades por metales pesados. La siguiente, Pablo, por favor. Entonces, cuando hablamos de que cuando el agua está menos disponible, significa que, por ejemplo, en este caso, cuando hay más puntos rojos, hay más sales. Ese es el ejemplo. Entonces, esta agua, a la misma cantidad de agua, aquí va a estar más ocupada. Como en el caso de la derecha. Entonces, va a haber más cantidad ocupada por estos solutos. Y si hay más de esta agua ocupada, va a haber menos agua disponible para las plantas. Ahora, ¿qué pasa a nivel celular? Puede pasar el caso también
en que puede haber hasta incluso salida de agua desde la planta hacia el suelo en forma reversa. Y va a salir el agua de las células, imagínense saliendo agua de las raíces, y por lo tanto las células vegetales colapsan, lo que se llama plasmólisis. Y en el caso contrario, cuando tenemos poca sal o una concentración normal, el agua debe entrar a las células y así es como se impulsa también los crecimientos y el desarrollo después del crecimiento vegetativo, el crecimiento de la fruta, en fin. Así que es bastante importante cuando tenemos altas concentraciones de sales, tenemos menos agua disponible. Problemas de infiltración. Cuando tenemos problemas de infiltración, tanto las sales malas como las sales buenas, que son los fertilizantes, se van quedando en la superficie. Y ambas van configurando esto de estas franjas blancas que muchas veces vemos. Ahora, si el suelo es más arcilloso, más probabilidades de problemas de infiltración vamos a tener. Y vamos a explicar esto con más profundidad. Uno de los signos que uno puede ver para decir, oye, ¿hay problemas o no hay problemas de sales? Es que tú te encuentres con costras y tú veas un suelo y tiene una costra. Esa costra se formó porque hay una alta cantidad de sales en la superficie. En este diagrama, que lo presentamos el año pasado junto con una plática que hicimos con Efraín, esta gráfica lo que señala es que la evaporación que existe del agua, desde el suelo, claro, se va evaporando, pero se evapora el agua. Pero todo el arrastre de solución que viene del suelo, lo que hace es hacer ese flujo hacia arriba por la evaporación, pero las sales van quedando en la superficie. Y esa es la principal razón de por qué vemos esa costra. Ahora, esa primera pulgada está muy afectada de sales y va a haber una destrucción, un problema ahí con la arcilla, que lo vamos a ver. Esta es una foto muy, muy bonita. Esta es una foto con microscopio electrónico. Y es una foto de arcillas. Así son las arcillas. Entonces, hay otras fotos que me ha tocado ver que se ven tamaños mucho más grandes y otros más chicos. Claro, los más grandes son las arenas, que son prácticamente rocas en miniatura. El limo, que es algo intermedio. Pero estas son las arcillas. Y las arcillas están hechas de muchas láminas. Ahora, hay distintos tipos de arcillas, como 6 tipos de arcillas. La gracia es que en estas láminas, por entre medio de estas láminas, vamos a tener una entrada de cationes. Hay espacio. Y esa entrada de cationes, los cationes son los que tienen carga positiva. Y los cationes, hay cationes buenos. Está el potasio, el calcio, el magnesio, que nos ayudan en la nutrición. Pero también está el sodio. Y cuando hay aguas salinas, que están cargadas con mucho sodio, el sodio se mete adentro de esta arcilla. Pero eso no ha pasado solamente en un año, eso ha pasado. Ahora, ven que habían unas láminas, que eran las arcillas. Entonces, dentro de esas láminas se puede meter el calcio, y el calcio tiene un radio pequeño, un diámetro pequeño. Y ese calcio tiene dos cargas. Okay. El calcio es más 2, tiene 2 cargas y esas 2 cargas ayudan a juntar, a acercar estas láminas de la arcilla. Pero cuando llega el sodio tiene un radio iónico de hidratación. Más encima, cuando se hidrata, se hincha mucho más. Y si originalmente este era el espacio y llega el sodio, ¿qué es lo que pasa? Es como que queramos meter unas 5 personas atrás del auto chico. Se abren las puertas, que está incómodo, ¿no? ¿Ah? Súper incómodo. Tan incómodo que se rompen las arcillas. Al romperse las arcillas, todas estas láminas van a quedar hechas polvo. Entonces, si se quedan hechas polvo, se van metiendo en estos microporos, que es por donde tiene que avanzar el agua. Entonces, si está todo tapado,
están todos los sitios ocupados, ya el agua no entra. Ya hay saturación. Esta es una gráfica un poquito más técnica. Por ejemplo, aquí están las dos láminas mucho más cerca con los cationes, y los cationes ayudando a juntar las dos láminas de arcilla. Por eso se dice que el calcio es bueno. Por eso, esta es la base de por qué es bueno aplicar sulfato de calcio cuando hay presencia de sodio. Pero cuando llega el sodio, que es mucho más ancho y necesita más espacio, separa estas dos láminas. Ahora, ¿por qué los cationes se acercan tanto a las arcillas? Es porque las arcillas tienen cargas negativas. Entonces los cationes son positivos y por eso existe esa atracción. Esa es la razón principal. Entonces, después de tener unas arcillas que son unas láminas, como vimos en la foto, tenemos láminas separadas, ya no agregadas, y después de esto viene fraccionadas, ya no son rayitas, son puros puntitos. Y cuando ya pasamos con los picados por los caminos de tierra y se levanta todo eso, está pura arcilla destruida. Y muchas veces ahí es donde tenemos que hacer el cultivo. Entonces, a muchos les preguntarán, oye, ingeniero, ¿y qué hacemos para arreglarlo? Porque tengo que plantar en 2 semanas. Oye, pero es que ese proceso duró años. Y ahora tengo que plantar y dejar listo en 2 semanas. De los peligros del sodio, entonces, que si me preguntan cuál es más malo, si el cloruro o el sodio, para mí el sodio. El sodio va a reducir la permeabilidad del suelo, o sea, la infiltración. ¿Por qué? Porque dispersa las partículas del suelo y obtura los poros grandes. El peligro del sodio es mayor en los suelos arcillosos, obviamente. Si hay arena, no tiene dónde meterse. Como dije, la arena es como un pedacito de roca en miniatura, no va a interactuar el sodio. Entonces aquí ya podemos ir sacando algunas conclusiones. De repente dice, oye, mira, me rentan una tierra, tengo que comprar una, tengo el agua salada. Con un poco eso, quizás la intención de Carlos cuando me dijo, oye, mira, hagamos una plática de esto porque es un problema, el agua cada vez está más salada. Hoy tengo que elegir un suelo, tengo agua muy salada, no tengo desaladora, o la desaladora que tengo es muy limitada. Uso el suelo arenoso, uso el suelo arcilloso que tengo. De aquí ya pueden sacar algunas primeras conclusiones. Después vendrá otro tema, que si en el arenoso hay más nematos, pero esa es otra historia. Por eso la agronomía no es tan fácil. Por suerte todavía hay trabajo para los agrónomos para eso. El peligro de sodio es mayor en suelos con arcilla expandible, porque hay unas que se expanden, otras que no son no expandibles. Y el sodio generalmente crea problemas de infiltración de agua antes que el problema de toxicidad. O sea, cuando ya pasa el cultivo un tiempo, ahí ya podemos decir si por mucho tiempo de riego hubo toxicidad por cloruro, por sodio. Pero el primer problema, el evidente, lo vamos a ver con el problema de infiltración. Esa va a ser la bienvenida de un suelo salino. Queremos que fluya el agua, la solución nutritiva, que pueda hacer crecimientos radiculares importantes. No queremos problemas con una costra que se forme cada vez que se seque el suelo y que además estos microporos estén tapados con arcillas destruidas. Esta es una foto cerca de acá del rancho, no está tantos kilómetros lejos. Y cuando saqué esta foto, llevaba 5 minutos de encendido el riego. Entonces, solo cuando, si la topografía o la mini topografía de la cama lo permitía, se quedaba esa laguna prácticamente. Pero si no estaba todo el contorno, todo el agua se cae de la cama. Se cae el agua, se cae el fertilizante, problema grande. Ahora, hay un laboreo que se realiza, que ustedes realizan, que es subir más el suelo de acá del pasillo. Aquí no se pudo porque son macrotúneles, pero subirlo para poder retener, y prácticamente se hace como una alberca arriba, pero no es la idea. Porque al hacer esa alberca queda el agua ahí mucho rato, y ayer, revisando la plática, me daba cuenta que aquí faltaba una planta. ¿Y por qué falta la planta? Porque hubo un problema de pudrición.
de tallo. Por el exceso de agua. Por el exceso de agua, y si a eso le sumamos calor, van a ver los hongos que les gusta la humedad con calor. Si le colocamos en ambiente frío, va a favorecer a los hongos que les gusta la humedad con frío. En este cuadro abajo aparece niveles de conductividad. Entendamos que uno de conductividad más o menos estamos hablando de 650 partes por millón. Esto es calidad de agua, conductividad, y este es distintos tipos de suelo. Acá lo que tenemos es un suelo de permeabilidad baja, o sea, por ejemplo, con los problemas que vimos recién, y a este otro extremo un suelo muy permeable, muy como arenoso. Y hay distintas combinaciones. Entonces, hay 4 zonas. Aquí lo que quizás lo que falta es pintar esta zona. Toda esta zona se puede evaluar como que el agua es de una calidad superior. Esta otra zona, agua de mediana calidad, de dudosa calidad y un agua peligrosa. Pero no solamente, lo que explica este cuadro es que no solamente es la conductividad la que va a definir la peligrosidad del agua. La va a definir tu agua y tu capacidad de infiltración de tu suelo. Entonces, hay distintos casos que quiero revisar con ustedes. Si estamos en la situación A, la situación A es un agua de, supongamos, 0.7 de conductividad, un agua que deriva de una desaladora en la zona ya. Y estamos en una situación de permeabilidad baja. ¿Qué situación tenemos? Estamos en la zona de agua de calidad media. ¿Por qué? Porque de las poquitas sales que traiga, viene con 0.8, no es mucho, pero como si el suelo tiene tan mala infiltración, igual puede generar un problema de carácter mediano. Va a haber una acumulación. Pero si estamos en la situación B, la misma agua, conductividad 0.8, pero ahora en un suelo muy permeable, que va a infiltrar muy bien el agua, entonces estamos en una zona donde tu calidad de agua ahora sí es de nivel superior. Entonces va a depender por la acumulación o no de las sales. Ahora, nos vamos al caso C. Un agua de 1,5 no es tan mala para el valle. Esto sin fertilizante todavía, estamos evaluando sin fertilizante. Pero si tenemos una baja infiltración en el suelo, ya estamos podemos decir que tenemos un agua de calidad marginal o dudosa. Ya no es tan buena, ya va a ser peligrosa. Foco amarillo encendido. Y si esa misma agua de 1,5 ya estamos en una situación de mejor suelo, va a estar ya en una situación mediana. Obviamente acá faltan factores. Por ejemplo, si esto va a ser un agua para fresa, va a ser un agua para tomate, va a ser para tomate cherry o va a ser para tomate saladet. Hay distintos factores que van a hacer mover esta gráfica, pero a grandes rasgos yo creo que ya se comprendió de que no solamente la calidad de agua, sino que en el suelo que la voy a usar. Si estamos bien hasta este minuto, tenemos el 50% de la plática adentro. Ya podemos estar más tranquilos. Ahora, hay tantos cuadros, pero este me gustó porque hay coincidencia con muchos, lo resume. Evaluación general del agua. En general, un agua de conductividad de 0.7 es un agua de buena calidad. Aguas entre 0.7 hasta 3 va a depender del cultivo que tengas, es lo que hablamos recién. Y aguas de arriba de 3 de conductividad, pocos cultivos se van a escapar a evaluar que esa agua ya es de mala calidad. Quizá un espárrago pueda tener mejor tolerancia para aguas ya más pesadas, pero hasta cierto punto. Si tienen muchos problemas de infiltración, a la larga tampoco les va a parecer tan buena. Entonces, también hay otras evaluaciones que ya son un poquito más profundas, no quiero entrar tanto. Hay una que se llama relación de absorción de sodio. Los laboratorios dan este dato, entonces hay una combinación.
Si un agua que tiene tal relación de absorción de sodio y tal conductividad, hay distintas evaluaciones. Pero para esta plática, mejor lo dejamos hasta ahí. Si no, vamos a estar hasta la tarde, pero voy a quedar solo porque de repente se puede tornar un poco tedioso. Hay otras tablas. Esta es de un amigo español que hizo un curso con él y él hizo este resumen. Entonces dice, a ver, ¿cuáles son los valores de riesgo? Y los valores de riesgo de pH, bueno, de pH el óptimo siempre va a ser de 5.5 a 6.5. Si es más de 7,5, en realidad aquí está equivocado el signo, si arriba de 7,5 va a ser peligroso. Pero yo diría que si hay aguas de menos de 5.5 también va a ser peligroso. Conductividad, él también dice que arriba de 3 ya se pone muy difícil la situación. Nos encantaría tener al menos 8 miliequivalentes de calcio, sería ideal. Magnesio por lo menos abajo de 4. Y el sodio lo más posible. Ojalá el óptimo lo más posible. Lo más bajo posible, perdón. Y potasio prácticamente no viene en el agua. Los bicarbonatos, ojalá tenerlo entre medio y a un punto, coincido muy bien en eso. Los sulfatos es la sal más débil. Podemos jugar con 10 de sulfato en el agua, no hay mayor problema. Si se sube un poquito más, tampoco hay tanto problema. El cloruro lo más bajo posible, pero estamos hablando de que ojalá sean menos de 5. Y hasta 8, por ahí, dependiendo del tipo de tomate o si es pepino, en fin. Esta plática va a quedar disponible. Hay un PDF ahí para quien la quiera y si no, me la pueden pedir a mí también. Así que mayor detalle de estas tablas la pueden encontrar si piden la plática. Entonces, en resumen, calidad de agua va a depender de la composición del suelo, características físicas químicas del suelo, la cantidad de salinidad, este es el resumen, la cantidad de salinidad va a impactar en el agua disponible, lo vimos, los problemas de infiltración, ahí tienen que ver la cantidad de sodio, el RAS, la toxicidad específica. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en aguacate al principio. Yo partí con la fruticultura. Y no hay planta más sensible para mí que a los cloruros que los aguacates. El clima de aquí es espectacular, pero yo no sé si alguien hace un proyecto de aguacate acá, tiene que ser con agua excelente y un drenaje excelente, porque si no, se marcan inmediatamente los bordes de la hoja. Así que ese es un poco el resumen. Y otros problemas que pueden haber es que a veces también, que entra dentro de la calidad del agua, es que si el agua tiene muchas algas, da problemas, tapa los filtros, si el agua tiene algún metal pesado, en fin. 50% de la plática y avanzando. ¿Qué hacer ahora en el campo? Para mí una de las claves, no se puede transar en esto, es monitorear el suelo. Si ya a veces monitoreamos el riego, ¿por qué no monitorear la salinidad? Pero hacerlo bien. Yo lo que veo en los campos es que cuando uno habla de monitoreo de plagas, y yo pregunto cuántos monitores de plagas hay en un rancho, varios van a levantar la mano. Y hay varios esfuerzos y planillas y qué sé yo. Pero cuando yo pregunto cuántos monitores de salinidad, de agua o de salinidad hay en el campo, a veces no hay ninguno. Y se toma así como, sí, voy a tomar una muestra y viene la persona a la muestra y depende del criterio de la persona de la muestra que a veces toma una muestra. Pero la verdad es que un buen muestreo de suelo debe tener al menos unas 25, entre 15 y 25 submuestras para poder tener una representatividad. Claro, es más laborioso. Pero hay que sacar muestras con el barreno, llevarlo en una cubeta, a lo mejor al final llego con una muestra que son 20 kilos, pero de esos kilos yo no voy a mandar la cubeta completa al laboratorio. De esos 20 kilos yo voy a revolver todo y de ahí voy a sacar, y a mí me gusta este estilo, sacar 2 muestras. Una para fertilidad de suelo que se hace una vez al año y otra para pasta saturada. Y hay que indicarle a uno
y escribir, ojalá ustedes mismos hicieran eso, en unas bolsas de papel y todo, porque después mandan las muestras y hay un montón de errores en el camino. Y ahí recién podemos empezar a hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que totalmente de sales tiene el suelo y qué es lo que está disponible en el suelo? Esos dos análisis. Bueno, cualquier cosa, conversación de esta, podemos continuarla en los ranchos más tarde, pero estrategias particulares. Pero todo parte con monitoreo. Y el monitoreo implica tener una herramienta para medir conductividad de suelo, esto es una varilla, o conductividad en el agua. Ahora, con estos aparatos, que muchos lo tienen, ahora hay otro punto, de repente llego al campo y dice, no, si hay un conductivímetro, lo tiene el ingeniero para allá, uno en el rancho, no puede ser, esos tienen que haber 10, 20. Y tiene que haber una rotación, porque también se echan a perder. El costo que tienen estos aparatos es mínimo con respecto al negocio que están desarrollando ustedes. Entonces, y con esto puedo monitorear el suelo. Sí se puede. Los holandeses inventaron un método muy práctico, ese método 1:2. Hay otro que dijo, no, yo quiero 1:5. Hay una corriente en Chile que lo hace con el método 1:2,5. No importa. Son métodos de dilución. Por ejemplo, tú tomas 100 gramos de suelo y le colocas 2 partes de agua. Tiene que ser agua destilada, que no tengo. No importa, ya Bonafón, Ciel, no sé, la que sea, no tiene sales. Ok, 2 partes de agua. Revuelvo y mido. Hoy me dio tal valor. ¿Con qué escala, a qué escala pertenece? Al método 1:2. Es una escala de dilución diferente. ¿Con qué lo comparo? Oye, a lo mejor te va a costar encontrar bibliografía del método 1:2. Pero sí, tú puedes comparar en el tiempo tu mismo suelo cómo va variando. Entonces ya con un solo aparato, que es solo para medir agua, yo estoy monitoreando el suelo. Y los holandeses ya lo hacen, lo inventaron, y ya lo hacen por todos lados mucha gente. En el mundo lo hace método de dilución, y así saben la conductividad rápidamente. Ahora, también están los chupatubos, y en chupatubos hay cápsulas que están preparadas para suelo arenoso. Esos se llaman, igual que los tensiómetros, se llaman LT, Low Tension. Son para baja tensión. Así que, y tienen esa cápsula azul. O sea, cualquier persona que tenga un suelo arenoso debe tener tensiómetro con cápsula azul y chupatubo con cápsula azul. Y en fin, pues hay también para medir específicamente. Yo sé que acá hay ranchos de buen nivel que ya tienen laboratorio, que es un orgullo de entrar y cómo saben muy bien. Es un laboratorio dentro de los ranchos. Y eso yo creo que vale la pena, que todos los ranchos se sumen a eso. El año pasado hicimos un trabajo con un cliente en Netafim, por eso quedó el logo ahí. Y hicimos un monitoreo. Esta es la gráfica de la temporada de mayo hasta septiembre. Esto es en hidroponía, pero no importa que sea hidroponía, también pueden hacer este monitoreo en suelo, con el chupatubo o con el método 1:2, como sea. Y ahí fuimos estrictos. Hay que medir, y asustando, hay que medir. ¿Y qué pasó? Que la conductividad estaba entre 2 y 3, ya con fertilizantes, durante mucho tiempo. Podríamos decir que más o menos fue estable con algunos picos por ahí, pero en el drenaje detectamos que hubo una subida importante de la conductividad. ¿Y qué era? Que la planta estaba creciendo y estaban dando poco riego. Al dar poco riego, la conductividad se subió. Y aparte hubo algunos pequeños problemas con el pozo y hubo algunas subidas que se ven ustedes ahí de la conductividad en el camino que ayudaron a que la conductividad del drenaje subiera. Y obviamente hubieron problemas de calidad de fruta. La conductividad llegó a más de 5. Y después ya se pudo regular. Pero para regular esto, este es el porcentaje de drenaje. Tuvimos que pasar de un 20% de drenaje, 25%, que era poco. Anunciábamos que tenía que ser 30, 35%, pero querían hacerla con menos agua. Y yo entiendo, el valor del agua es alto acá. Pero para solucionar
este problemita. Al final se tuvo que llegar a niveles de 45% de drenaje en el verano. Y el verano el año pasado fue exigente. Y se tuvo que seguir después con una nueva norma, 45. ¿Para qué? Para mantener y bajar los niveles de conductividad. Esto, sí, ¿quiere una...? Sí, nada más ahí, Cristian. Ahorita que mencionas eso es muy importante, digo, me tocó verlo. ¿Quiere mi... Entonces, es muy importante, como dices tú, aumentar el volumen de drenaje, pero me ha tocado ver esos productores con un solo gotero en hidroponía y la importancia de la distribución del agua. ¿Sí? Que caiga la gota en una maceta es un factor, pero si distribuyes el agua, mejor ese factor de distribución. ¿Sí? Quería abundar nomás con eso porque me ha tocado verlo un poquito frecuente. Ok, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, siempre hay una... Hay que ver bien qué superficie vamos a mojar, tanto en suelo como en hidroponía. Por ejemplo, en hidroponía, si estamos hablando de un tesontle, el agua seguramente va a caer mucho más rápido hacia abajo. En una maceta, trabajar con un solo gotero no es bueno, no alcanza a abrir. La fuerza de gravedad se la gana al abrir lateralmente. Y muchas veces estamos viendo drenaje, pero hay sales escondidas. Hay sales escondidas en las paredes. En esos casos hay que hacer lavado, pero a veces a dar riego fuerte a través de ese único gotero que tiene la maceta no alcanza, no abre. Y como mencionaba Efraín en algún caso, que me decía que una visita que hizo a China, la mejor manera fue agarrar una manguera, como hay hartos chinos. No había problema en agarrar varias mangueras y con manguera cada maceta se fue mojando y ahí, sorpresa, apareció la conductividad súper alta. Había conductividad en los bordes, escondida. Entonces, si hay algunas dudas de repente, como hay menos personal acá, agarren una maceta y prueben, mojen todo, una manguera, y después vean conductividad eléctrica. A lo mejor se pueden encontrar con una sorpresa. En los bolis también nos pasa. A veces los bolis también con riegos demasiado cortos esconden sales en los bordes y hay que hacer riegos pesados para sacarla. ¿Ok? Y los metros cúbicos que se llegó ahí en ese proyecto, que era bastante intensivo, se llegó a dar hasta 70 metros cúbicos, se estabilizó con 70 metros cúbicos. Pero después el productor lo que nos dijo, mira, no importa los 70 metros cúbicos, pero la respuesta que tuvo la planta y el nivel productivo estuvo súper bueno, porque ya era un clima controlado y ya el costo-beneficio era favorable. Este es otro monitoreo, pero es de sodio en específico. Y durante toda la temporada estuvo hasta aburrido el monitoreo. Porque en azul era el de riego y en rojo el de drenaje. Pero ¿qué pasó? Que en algún minuto del 18 de septiembre para adelante, la calidad de agua se empeoró un poco, subió, ya no estaba en 120, ya estaba en 250 ppm, subió el doble, y la cantidad de sodio llegó a 500 ppm. Entonces, aquí estamos hablando de toxicidad específica. Y como comentaba recién, si hay un solo emisor, lo que pasa es que se forma este bulbo de humedad, pero las sales tienen una velocidad, siempre se van a los bordes de los bulbos de riego y se van acumulando. Y esto pasa en suelo y esto también pasa en hidroponía. Por eso una maceta con 3 piquetas está bien, con 4 ideal, con 2 piquetas a veces tenemos problemas, depende del sustrato, pero con una seguro que va a haber el detalle. Ya, vamos en el 65%. 2/3 dentro ya. Vamos bien. Ahora entramos a la parte, ya tenemos 2/3 dentro, el último tercio va a ser un poquito más profundo y nos va a dar las bases fisiológicas de qué es lo que pasa.
¿Cuáles son los problemas? Ya a nivel de tejido. Entonces, ¿cómo la salinidad deteriora un producto vegetal? ¿Y qué hacer con la solución nutritiva para disminuir estos efectos? ¿Qué hacer con la fertilización? Y también la solución nutritiva para contrarrestar otros efectos abióticos. Y abiótico significa que no vamos a hablar de plagas ni de enfermedades, que son otros organismos vivos, son otros factores. ¿Y qué factores abióticos afectan a la producción? Las que están marcadas en azul, el punto, son los que más uno tiene sensibilidad y los reconoce fácil. Alta temperatura. Todo esto te van a generar un daño, y ese daño se llama, hoy está muy de moda esta palabra, yo la traje acá y siempre hablo de esto también porque realmente esto es lo que pasa. Se llama daño oxidativo. Se oxida más pronto. La planta, el fruto, ya lo vamos a entender en la siguiente lámina. Entonces, alta temperatura va a generar un daño. Voy a saltar estos tres. Sequía, asfixias radiculares, bajas temperaturas, heladas, vientos, deficiencia de nutrientes, todo muy perceptible para nosotros. Me salto este. Déficit lumínico, cuando hay poca luz en invierno. Metales pesados, deriva de herbicidas, en fin, podemos seguir. Pero hay factores que nos están afectando y que no son fáciles de percibir. Por ejemplo, exceso de radiación ultravioleta. A lo más sabemos que nos pica un poquito la cara cuando está muy fuerte el sol, pero la planta, ahora con el asunto de las mallas sombra y la tierrita que se va juntando, sí, también va haciendo una sombra. Pero también hay radiación ultravioleta ahí. Ahora, si es campo abierto, peor. Ahora hay productos nuevos que son nuevas generaciones de protectores solares para plantas, pero ya en otra generación. Mejor que el Surroll, mejor que los productos que existían. Exceso de luminosidad, lo sabemos. Por ejemplo, Vizcaíno, exceso de luminosidad con la plantación del segundo semestre. Es impactante cómo mejoran las plantas cuando uno aporta una sombra extra dentro de la malla sombra existente. Y lo que se hace hoy, lo que se hizo en Sonora esta temporada, con estos productos de protectores solares, fue aplicar desde la plantinera protectores solares. Es como, igual que uno se echa un protector, bueno, un bloqueador. Entonces de la plantinera sale barato, y después los 15 días otra vez, otros 15 días otra vez, y ya no, el efecto del sol no es tan fuerte sobre las plantas. Hay una barrera física y hay una ventaja química en ese tipo de productos.